Hola, muy buenas. Vamos a arrancar con esta charla que tenemos planificada para este mes de enero del 2026. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ir conversando. Esta charla está planificada dentro del ciclo de actualización anual para los negocios de control integrado de plagas que están dentro del programa, controladores de plagas responsables. El tema va a tratar sobre lo que sería la lectura y comprensión de etiquetas y panfletos trabajando con productos químicos. Es un repaso sobre este tema. Muchas veces ustedes en el día a día van a estar trabajando con equipos de control químico y estos equipos de control químico requieren de lo que es tanto herramientas como sustancias. Nos vamos a enfocar muchísimo en el tema de las sustancias químicas con respecto a cómo debo yo informarme sobre la sustancia que estoy utilizando y para ello entonces vamos a detallar varios puntos al respecto. Eh, Recordemos que existe el tema de, en el manejo integrado de plagas existe la posibilidad de trabajar con varios tipos de controles y uno de ellos es el control químico. El control químico se utiliza muy frecuentemente con el fin de dar ya sea muerte, ya sea algún efecto controlado a una plaga. El control químico está utilizado como un tema de tecnología dentro de lo que es la industria del control integrado de plagas y forma parte también del manejo integrado de plagas. Em, Dentro del control químico vamos a tener entonces las sustancias eh, que nos apoyan, la tecnología que nos apoya en estos trabajos. Y lo primero que vamos a conocer es que existe dentro de las sustancias algunos peligros. Dentro de los peligros se reconocen varios. Un tema importante antes de entrar a detallar cada uno de los tipos de peligros es en cuanto a la toxicidad en referencia a la escala de tiempo, la escala temporal. Entonces, vemos cómo tenemos dos términos de los cuales vamos a aprender que son bastante importantes que podamos manejar, que es el tema de agudo y el tema de crónico. Eh, lo ponemos como toxicidad, ¿verdad? Para aprender el concepto. Entonces, hablaremos de un tipo de toxicidad, toxicidad aguda, y hablaremos de un segundo tipo de toxicidad, toxicidad crónica. Esos términos son distintos el uno del otro. La toxicidad aguda se refiere o hace referencia a aquellas consecuencias en cuanto a los daños a la salud por términos de toxicología, de alguna afectación al sistema. Eh, Podemos hablar de toxicidad hacia los animales o podemos hablar de toxicidad hacia el cuerpo humano, incluso toxicidad hacia el ambiente, en cuyo caso hacemos una breve definición un poquito distinta que le llamamos ecotoxicidad. La toxicidad aguda está referida, o el término agudo está referido en la escala de tiempo a aquello más corto o más breve. Es decir, hablamos de que existe una toxicidad aguda cuando, por ejemplo, una sustancia la ingiero o hago una ingesta de esta sustancia y me causa efectos en términos de 5 minutos, 10 minutos, una hora, 2 días, 3 días. Esto podríamos llamarle, este tipo de cuestiones podríamos llamarle una toxicidad aguda. Algo que a partir de la incorporación o la entrada en el cuerpo por alguna de las barreras, ya sea el olfato, el gusto, el tacto, ¿verdad? Algunas de las barreras que nuestro cuerpo posee naturalmente logra ingresar a nuestro sistema y generar cambios. Y estos cambios, ¿verdad? Generan efectos dañinos. Entonces hablamos de algún tipo de toxicidad. Y si esto en la escala de tiempo es corto, hablaremos de toxicidades agudas. También tenemos las toxicidades en la otra escala, que es una escala mucho más larga en el tiempo, que es lo que llamamos crónico. Una toxicidad crónica es una toxicidad que me genera consecuencias en la escala de tiempo muy, muy larga, muy lejana. Entonces, yo consumo o alguna sustancia logra ingresar en el sistema y
al cabo de bastante tiempo genera consecuencias. Los dos términos son importantes que los conozcamos y no existe, digamos, una posibilidad de poder decir, prefiero que exista una toxicidad aguda o prefiero que exista una toxicidad crónica. Es decir, ambas situaciones son bastante, o de ambas situaciones debemos cuidarnos, son bastante preocupantes para nosotros como seres humanos y como trabajadores. Eh, Vamos a ver, cuando estamos hablando de toxicidades crónicas, a pesar de que no puedo decir prefiero una que la otra, por decirlo de alguna manera sencilla, sí tengo que resaltar que cuando se trata de una toxicidad crónica, generalmente estamos hablando de consecuencias mucho más dañinas, mucho más serias que en muchos de los casos de la toxicidad aguda. Cuando hablamos de una toxicidad aguda, existe la posibilidad de un daño temporal, es decir, que puede ser reversible, ¿verdad? Entonces vamos al médico, nos dan un tratamiento y volvemos. Esto sucede con algunas sustancias y esto entonces estamos seguros que hubo una toxicidad aguda. Podemos verlo con la comida, ¿verdad? Si yo ingiero una comida que tenía algún problema, hongos, bacterias, parásitos, alguna situación, me daña mi sistema y a partir de algún tratamiento vuelvo a la regularidad o normalidad de las funciones de mi cuerpo. eh, y esto a partir de una toxicidad aguda. La toxicidad crónica suele ser muy preocupante en términos de que es una, por ejemplo, puede ir ocurriendo una acumulación en el cuerpo y ahora sí que cuando ya los efectos o las consecuencias de los daños surgen, entregan un síntoma, ¿verdad? Las cuestiones ya están muy avanzadas en el cuerpo. Entonces, la toxicidad crónica en este sentido sí que suele ser un tema de mucha preocupación. Pero no puedo decir que sea más preocupante la toxicidad crónica porque sabemos que con una toxicidad aguda, con una cierta concentración de una sustancia podría ocurrirme incluso la muerte. Entonces no es como que yo pueda decir, tenemos que cuidarnos más de esta o de la otra, ¿no? Pero sí que debemos entender que existen estas diferencias en los términos. Bien, entrando un poco en materia de las peligrosidades, resulta que el término tóxico es uno de los tipos de peligros, ¿verdad?, que existen, o por lo menos así lo definíamos como un tema para la salud. Em, lo que sucede es que la humanidad hemos ido creciendo conforme pasa el tiempo. Después de la revolución industrial, la fabricación de productos se hizo cada vez más masiva, cada vez más productos, cada vez más rápido generamos y productos para toda índole. Entonces resulta que tenemos una situación en la que efectivamente buscamos generar riqueza, hacemos una fabricación, por ejemplo, de alimentos, pero entonces quienes fabrican alimentos tienen ahora la problemática de requerir, ¿verdad? Por ejemplo, el control de lo que decimos plagas, control de roedores, y entonces en ese control es donde toma la importancia, por ejemplo, la utilización de sustancias químicas. Estas sustancias químicas que se utilizan para el control es también esperable que tengan algunos de los contenidos de peligrosidad porque al menos a la especie que quiero afectar tiene que hacerle daño. Y muchas veces coincide, ¿verdad? Algunos de los daños que le puedo generar a la especie que estoy atacando con los daños que puedo generarme a mí. Por ejemplo, a través de toxicidades crónicas, o sea, que lleven un largo tiempo. Entonces yo como trabajador en la industria del manejo integrado de plagas, utilizo un químico que para la especie roedora, por ejemplo, le genera un daño de toxicidad aguda, un daño rápido, que es lo que yo quiero y yo espero, pero a la vez a mí me puede ir generando una toxicidad crónica porque me expongo a cantidades que para mi cuerpo son pequeñas, pero al cabo de un tiempo largo, hablemos de una escala de años, me genera un daño. Entonces, necesito entender que esas situaciones se presentan y también necesito entender que existen diferentes tipos de peligros. La humanidad, al final, en una evolución, hemos estado de acuerdo en que cambiemos a un sistema unificado en todo el mundo, que no importa el idioma, sepamos distinguir de un peligro o de otro. Y esto es a través de lo que llamamos el sistema globalmente armonizado o SGA.
Es un sistema propiamente de los químicos que distingue los peligros y los engloba en 9 tipos de peligros para hacerlo general, para hacerlo específico. Y universalmente, aunque yo no entienda el idioma de lo que estoy viendo, el pictograma es el mismo aquí o en cualquier idioma, en el idioma español, en el idioma inglés o en cualquier idioma. Entonces, esta es la idea que hemos tenido. Ya son varios años a través de la promoción de este tipo de sistema y ahora sí que cada día vemos más etiquetas y más fichas de datos de seguridad y más documentos que migran hacia ese sistema, dejando o permitiendo a los usuarios reconocer el tipo de peligro al que se están sometiendo. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, los pictogramas claramente es un tema importante. Anteriormente se manejaban otros tipos de pictogramas, incluso estos naranja. Todavía hoy en día los podremos ver, pero hemos migrado a estos. Hemos migrado a estos que vemos acá arriba, los del rombo rojo con el símbolo en negro. Y cada uno tiene su significado. Y es lo que vamos a ir repasando en esta exposición también. Además de repasar cada uno de los significados de los pictogramas, también vamos a conversar un poquito sobre la lectura que yo tengo que tener sobre los productos que utilizo. Eso es importante. Yo debo conocer qué es lo que yo estoy utilizando, cuáles son los riesgos a los que me expongo y por lo tanto también entender cómo hago para protegerme y que ni la toxicidad aguda ni la toxicidad crónica me puedan afectar de un producto. Bueno, y voy a dejar de decir toxicidad, voy a hablar de peligrosidad porque justo en esta estamos hablando de los diferentes tipos de peligros o peligrosidades que encontramos en los compuestos. Lo primero es sobre un tema del pictograma o 4 pictogramas iniciales que vamos a ver que se refieren a peligros físicos. Esto de peligros físicos son peligros, por decirlo de alguna manera, generales que podremos identificar. Por ejemplo, el peligro de aquellos productos que podrían generar una explosión. Estos productos se identifican con el pictograma que está arriba a la izquierda, ese rombo en rojo y por dentro vemos una especie de esfera o globo que está explotando, está sufriendo una explosión. Eso es lo que significa. Hay muchos tipos de productos que podrían generar una explosión, ¿verdad? Ya sea porque existe la posibilidad de que si se calientan a cierta temperatura, se activa o se aumenta la presión en el interior del recipiente y esto va a generar una explosión porque la presión dentro es muy alta comparado con la presión fuera del recipiente y el material con el que se construyó el recipiente ya llega a ceder por la fuerza de esa presión. Esto podría suceder y esa bomba explotando significa eso. También está el segundo símbolo que es una llama eh, claramente definida. Vemos igualmente el rombo en rojo y vemos una llama, el símbolo en negro. Esto se utiliza en aquellos productos que pueden llegar a generar un proceso de inflamación en el caso de que exista un contacto con una fuente de ignición. No se inflaman solos. Debería existir una fuente que sea capaz de generar una ignición. Algunos compuestos pueden ocurrir esa llama a partir del contacto con agua, otros a partir del contacto con aire, otros a partir de que si sucede la fuente de ignición, tal vez no generen una llama por sí solitos, pero entonces liberan gases, los cuales ya se convierten en inflamables. Siempre van a ser riesgosos de generar llama. Esos productos con una pequeña chispa, con algo, pueden generar llama. Son los que generarían el inicio de un problema referido a fuego. Nótese que es diferente y existen 2 pictogramas para ello, uno para la explosión y otro para la llama, ¿ok? Para lo inflamable. Son problemas distintos, digámosle así. La explosión, además del tema de que generará fuego a posterior, el problema inicial, digámosle así, es un aumento en la presión de los alrededores o del recipiente. Y eso en muchas ocasiones, ¿verdad? Genera golpes. Si yo sufro estoy a la par de un recipiente y depende de las cantidades, explota, yo voy a sufrir un golpe de la presión que está recibiendo y como todo golpe, pues tiene consecuencias. Puedo tener una fractura, puedo tener eh, muchos daños a partir de un golpe de una alta presión, ¿verdad?
Luego, generalmente, algo que explota también suele asociarse con un tema de llama posterior. Entonces, podría ser que un producto tenga estos dos pictogramas a la vez, pero no necesariamente. Entonces, un problema es explotar, el otro problema es inflamarse, generar llama. Luego viene otro que también parece una llama, pero hay un círculo que está como siendo atacado con la llama. Es distinto al anterior. Este es para aquellos productos que una vez que ya hubo un contacto con algo que generó llama, algo que generó un inicio, o sea, como un producto inflamable, entonces estos agravan la situación. Son comburentes, así se llama eso. Por decirlo, es como un tipo de combustible. ¿Ok? Cuando se genera fuego, se necesitan varios elementos para que el fuego se genere y luego elementos para que el fuego se sostenga en el tiempo. ¿Ok? Entonces, el fuego, por ejemplo, no se sostiene si no tiene oxígeno. Entonces así funciona un extintor. Un extintor lo que hace es que sobre el área que se está quemando y que hay llama, eh, agrega una sustancia que lo que hace es cortar la posibilidad de tener oxígeno en ese espacio. Entonces, eh, quita el problema del fuego porque corta el oxígeno, que es uno de los elementos. Otro elemento, además del oxígeno, es el comburente, lo que se quema. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, una fogata, estamos quemando madera. La madera sería el comburente en ese momento. En ese momento, la madera, ¿verdad? Es un elemento que tendría, digamos, este símbolo de peligrosidad, porque fácilmente, una vez que el fuego ha iniciado, ella le da continuidad. Entonces, este es un problema distinto al anterior, porque el anterior, el de la llamita, era encender. Este es, si algo se encendió, el problema se va a hacer grande. Cartón, madera y bueno, otro tipo de productos. Vean que el cartón y la madera per se, usted dice qué peligrosos pueden ser. Yo no los voy a ingerir y me va a generar un problema. No, estamos de acuerdo, pero depende del manejo, depende de las cantidades, las sustancias van a generar problemáticas. Luego está el tema de la corrosión. Corrosión o oxidación. Estos son sustancias que a los materiales les va a generar problemas en la estructura original que existía. Ahí, por ejemplo, en la fotografía vemos un estañón con una alta corrosión, ya se ha corroído. Claramente, parte de los problemas de la corrosión es cuando usted tiene un material que estaba planificado para un fin, y fue atacado por corrosión, la película de grosor de ese material, generalmente metales, hablamos de donde se encuentra la corrosión, se va a ver disminuida. Se va a ver disminuida la película, o sea, el espesor del material, y entonces esto no, generalmente es algo que uno no quiere o no espera. ¿Ok? El tema de corrosión. Aquí, sobre los peligros físicos, hablamos sobre peligros de materiales. Nótese que los 4 pictogramas que hemos visto son peligros referidos a los materiales. Luego podemos hablar del último pictograma de peligros físicos, que es el cilindro de gas. El cilindro de gas es un peligro referido propiamente a aquellos eh, recipientes que contienen un gas a una alta presión y por supuesto pues podrían generar situaciones de explosión por calor y generar un golpe de los recipientes hacia afuera, o podría generar otros peligros si por ejemplo el gas se libera y esa liberación de gas yo no la estoy controlando, yo no la estoy queriendo, ¿verdad? En México, aproximadamente agosto del año pasado, 2025, tuvimos un gran eh, accidente de un camión de GLP, un cisterna, que se volcó en carretera y al volcarse generó una fuga de alta presión de ese gas y no estaba pasando nada, ningún problema. Eso fue en carretera y digamos hasta cierto punto no estaba sucediendo ningún problema, más que obviamente se estaba generando una fuga. Pero como fue en carretera, otro carro todavía quedaba paso era una pista de 3 carriles, digamos que bloqueó dos y quedó un tercer carril. Ahí pudieron seguir pasando carros. Y en lo que un carro pasó, ese carro fue el detonante, generó una chispa por alguna situación, aceleración, el motor, cambio de emisora de radio, algo en ese vehículo generó una chispa y encendió todo el gas que ya estaba afuera y generó un
una llama de varios metros muy problemática porque afectó entonces a otros vehículos muy lejanos de lo que había sucedido. Incluso se ve una pista de 2 niveles. Esto ocurrió en el nivel de abajo y incluso a carros del nivel de arriba lograron filmar la llama tan grande de fuego a varios metros. Porque lo que hizo fue que una chispa encendió lo que ya se había liberado de gas, ¿verdad? Entonces, los cilindros siempre van a representar algún tipo de problemática y también es un tipo de peligro dentro de los materiales. Dentro de los peligros luego se clasifican para la salud. Aquí algunos se repiten, como el de la corrosión. Generalmente sustancias que suelen hacerle un problema de corrosión a los metales, a la piel del ser humano también le generan un problema de corrosión. Entonces, cuando veo la etiqueta de corrosión, no solo es un tema que debo cuidar metales, sino que es un tema que debo cuidarme yo, porque si me cae una gota de eso, probablemente en altas concentraciones, me va a generar lo que llamamos popularmente una quemadura. Vemos la piel como cambia a un tono más rojo o más rojizo, ya nos pica, nos duele, nos arde, incluso puede romper capas de piel y generar una especie de herida o hueco, ¿verdad? Depende de la sustancia y la concentración y la exposición que yo haya tenido a esa sustancia. La calavera es un pictograma que está referido a lo que definimos en un inicio como una toxicidad aguda, básicamente, eh, o principalmente. Ven que la definición es productos que aún en pequeñas dosis son muy problemáticos a la salud. Esto en primera instancia nos hace pensar en una toxicidad aguda. Yo, aunque sea un poquito de ese producto, me genera un problema y debo cuidarme aunque sea de ese poquito. Eh, no se restringe a la toxicidad aguda, porque también puedo tener situaciones de toxicidad crónica. Yo me expuse, sí, a pequeñas cantidades, pero durante mucho tiempo y me generó problema. Entonces, era un producto con la calavera, o sea, con el tema de que yo debía cuidarme incluso de pequeñas cantidades o de exposiciones a pequeñas cantidades, aunque fuera poca cantidad de químico, era muy problemático o es muy problemático. Entonces, la calavera también, obviamente, es uno de los pictogramas que yo debo manejar con precaución y con cuidado. Em, Hay uno que es el signo de exclamación, muchas veces digamos que de los más dificilitos de entender, ¿verdad? Porque lo generamos de esta manera. Vamos a ver, estos son como lo contrario al anterior. eh, Productos que generalmente para que te hagan un daño, usted necesita haberse expuesto a una dosis alta. Entonces, esto puede suceder igual en una toxicidad crónica o una toxicidad aguda. O sea, una exposición alta rápidamente me genera efectos o me expongo a cantidades altas en un transcurso largo de tiempo y me genera también efectos, me genera problemas. Los productos con el signo de exclamación, tengo que cuidarme de las dosis altas. Probablemente si me expongo a dosis pequeñas no voy a tener tanto problema. Entonces, obviamente que esto ya me va diciendo, ¿verdad? El tema de si yo estoy con un producto de una calavera, debo cuidarme de que de verdad no me exponga del todo y probablemente si tengo el signo de exclamación, la exposición podría ser un poco más llevadera, podría asumir un mayor riesgo, aunque no sea lo pertinente. Esto no, ojo que los pictogramas no es el total de los temas que yo voy a ir a buscar cuidarme en un producto químico. Ya aquí vamos a ir avanzando con respecto a eso. Y un pictograma también muy importante es este que tiene el fondo de una persona y tiene como un signo ahí en el centro, ¿verdad? Que va a dar como al corazón, como una araña en blanco. Este signo o este pictograma también es importante. Yo les pongo ahí el signo, bueno, les puse referencia a los temas de cáncer, ¿verdad? Tal vez es el que más uno podría asociar con esto, aunque no es la única consecuencia, por ejemplo, ser cancerígeno. Eh, Ese se utiliza cuando estamos en presencia de un producto químico que es muy bueno para atacar algo concreto de mi cuerpo, un órgano específico de mi cuerpo. Llámese, por ejemplo, el hígado, llámese, por ejemplo, los riñones, ¿verdad? Entonces, y lastimosamente, la fabricación de ese producto tiene compuestos químicos que ya ha sido probado por la humanidad que generan un problema en el corazón. Eh, y existe y ese es el uso que voy a tener. Entonces,
Está muy asociado, eso sí, con lo que sería una toxicidad crónica, aquellos que me expongo por un largo tiempo y lastimosamente si llegara a darse un problema con respecto a él, eh, o lo detecto, ¿verdad? Ya probablemente ha pasado mucho tiempo y el problema esté muy extendido y sea, por supuesto, entonces más difícil de atacar o de corregir. Entonces tengo que tener mucho cuidado de qué es la problemática. Ven que todos los símbolos, si yo veo alguno de ellos, debo de tener cuidados. Aquí no estoy hablando todavía de los cuidados, pero debo de tener cuidados, debe llamarme la atención. El noveno símbolo es el símbolo de toxicidad o peligros hacia el ambiente. Tiene un pececito, ¿verdad? Y un árbol. Son peligros, pueden ser al agua, pueden ser al aire, pueden ser a la tierra. Entonces, este ambiente, estos alrededores pueden verse muy afectados por este tipo de productos. Claramente, entonces, temas como derrames debo protegerlos mucho. ¿Dónde voy a ver estos símbolos? Porque hemos estado definiéndolos, son importantes, pero también necesito saber dónde los voy a ver, dónde debo buscarlos. Etiquetas de los productos. Hay una legislación en todos los países que restringe que los productos deben tener una etiqueta y en etiqueta ya es una necesidad que exista esos pictogramas. Yo con solo ver el pictograma, ya yo sé que se trata de que entre las manos tengo algún tipo de producto con un peligro que debo entender de qué se trata ese peligro. Yo debo entender de qué se trata. Em, Fichas de datos de seguridad. Las fichas de datos de seguridad se trata de aquellos documentos donde se recopila todo lo relacionado al producto químico que debe ser comunicado. No solo los peligros, sino ahí también cómo voy a manejar un producto para que los peligros no me vayan a representar un tema eh, de riesgo a mi salud. Las fichas de seguridad, fichas de datos de seguridad, tienen un formato establecido. Parte del SGA, de lo que dijimos que debe ser igual en todos los países, está la ficha de seguridad. Yo aquí les traje esta, que es una ficha vacía, pero que nos va a funcionar para los fines educativos de esta charla. Todas las fichas de seguridad tienen que existir igual que esta ficha de seguridad que yo les voy a mostrar. Vacía, pero tiene que contener lo que les voy a decir. Y estando vacía nos funciona, porque es justamente así como tiene que generarse una ficha de datos de seguridad. Primero, que las fichas de datos de seguridad están generadas con la identificación de secciones numéricas, sección 1, y así va a avanzar hasta la sección, vamos a verlo en esta, al puro fondo, vamos a llegar a lo que sería la última de las secciones de la ficha, que podemos ver que es la sección 16. Todas las fichas de seguridad que se generen tienen que identificarse con una cantidad de 16 secciones. Eh, Otro dato importante es que la sección 12 de esta ficha y de cualquier ficha de seguridad tiene que ser exactamente la misma, información ecológica. ¿Ok? La sección 11 de cada ficha de seguridad tiene que ser exactamente la misma, información toxicológica. Recordemos la toxicología o los problemas que podría generar yo al ambiente, toxicológica. Eh, Tóxico y ecología, ahí se unen en esa palabra, entonces los peligros al ambiente. La sección uno siempre es todo lo que identifica a la sustancia de la empresa, incluido un tema muy importante, teléfono de emergencia que pone esa empresa para cuando a mí me ocurre algún tema de situación que debe ser atendida. Entonces, esto debe trabajarse, ¿verdad? A partir de que esta sección uno es una sección que incluye esta identificación de la sustancia y también identificación de la empresa que genera esos documentos. A ustedes, digamos, en cada producto químico que utilizan, van a tener esta sección.
Luego la sección 2 es la identificación de peligros. Aquí es muy importante porque aquí es donde está en la ficha de datos de seguridad todos los pictogramas que dijimos, todos los rombos con cada uno de los temas que vimos. Pero además, aquí hay unas frases que se llaman frases H y frases P. Ahorita dentro de la presentación que volvamos, les voy a mostrar. Aquí es donde me va a decir todas las situaciones de peligro a las cuales yo me expongo cuando manipulo esa sustancia química que estoy teniendo en las manos. Luego la sección 3 es una sección donde vienen los componentes químicos. Esta sección es muy técnica, pero es de mucho interés, por ejemplo, cuando ocurre una situación de emergencia y yo voy a ir a atenderme, por ejemplo, con un personal médico. Entonces, ese personal médico definitivamente va a entender qué es lo que, el riesgo, el peligro al que usted se expone por la situación que le pasó. Y esta sección es medular para ese profesional. Entonces, esta sección de aquí es muy importante. Luego tenemos una sección 4 que es una sección para primeros auxilios. Es importante siempre leerla para entender si me pasa un accidente, qué debo hacer y cómo debo actuar en esas situaciones iniciales, donde obviamente posterior voy a buscar un tratamiento médico, voy a buscar la atención de algún médico, pero inicialmente, ¿qué puedo hacer? Tengo lavarme las manos, debo lavarme los ojos, ¿qué a lo que me pasó, qué debo hacer? La sección 4 siempre lo va a decir. La sección 5 es una sección contra incendios. ¿Qué debo hacer yo para atender la situación ante el fuego, ante un incendio que ya se presentó, involucra la sustancia? Esta sección es importante porque uno dice, echémosle agua y no siempre el agua es efectiva para apagar el incendio que ya está encendido. En muchas ocasiones el agua lo único que hace es servir como un medio que distribuye más la llama, porque el agua no atacaba ese incendio. Entonces, aquí va a decir los tipos de extintores que deben utilizarse, aquí va a decir cuáles medidas debo realizar o si del todo no se recomienda que haga ninguna medida y que llame solamente a los bomberos. Luego, otro tipo de accidente que puede ocurrir es un vertido o un derrame. Esta sección que está acá me va a decir qué puedo hacer yo ante el caso de un vertido o un derrame. Luego, la ficha de datos de seguridad está completa. La sección 7 viene la manipulación y almacenamiento. Cómo el fabricante me dice a mí que yo debo manipular y almacenar el producto. La sección 8 los controles de exposición, protección individual. Acá es donde se resumen los tipos de protecciones que yo debo utilizar como personal que voy a estar trabajando con la sustancia. El punto 8, ¿cuáles son los controles que debería existir? Aquí, por ejemplo, me dice las horas que debería exponerme al producto o minutos que debería exponerme. Las propiedades físicas y químicas, o de nuevo es una parte muy técnica, pero a los doctores les va a funcionar. En caso de una emergencia, la estabilidad y reactividad, hay veces que los productos no se pueden mezclar un producto con otro, eso lo dice esta sección, también es un poco técnica. Los problemas que le puedo generar al ambiente en la sección 11, la información ecológica en cuanto a toxicidad. eh, perdón, la toxicológica se refiere a la toxicidad del cuerpo humano, propiedades cancerígenas, si ataca algún órgano, todo eso lo va a decir acá. Y la 12, y seguida de esa, la toxicidad referida al ambiente. En la 13, todo lo que tiene que ver con cómo voy a hacer para disponer de este producto una vez que se acabe, o sea, el recipiente. Y la 14, cómo debo hacer para transportarlo de manera correcta, de manera segura. La 15, información de reglamentos, es decir, reglamentos, decretos, leyes que debo tener en cuenta con respecto al producto. Y si hay alguna otra información importante que deba conocer, va a estar en la sección 16. Esto se llama ficha de datos de seguridad. Cada proveedor está obligado a darme ese documento. Y la información, mucha de la información que tiene que ver con los peligros de la sustancia, desde la ficha de seguridad se pasa a la etiqueta, ¿verdad? Entonces, también en la etiqueta yo voy a encontrar, por ejemplo, los pictogramas que son de los que hemos hablado. Un ejemplo de las frases H es esto. H225 es una H mayúscula y un código y significa licores
líquido y vapores muy inflamables. O sea, es como una placa, ¿verdad? H225 es esto. H319 es otro peligro. Provoca irritación ocular grave, o sea, me irrita los ojos. Entonces, la combinación de los pictogramas que generan, ya sabemos, algún tipo de peligrosidad específica, más las frases H, me hacen ver qué es el peligro al que yo me expongo con una sustancia que estoy manejando. También se podría decir que de lo que es la ficha de datos de seguridad, como la que vimos en el ejemplo, yo como usuario, ustedes como usuarios deben estar muy al tanto de, por lo menos, leer una vez y entender y luego pues tener a la mano siempre las fichas de datos de seguridad es algo solicitado por la legislación, pero por lo menos saber que leímos y comprendimos tres secciones por lo menos. La sección 3 donde identifica los riesgos y efectos de la exposición, la sección 4 que me habla de los primeros auxilios y la sección 8 que me dice de los controles que yo debo tener, ¿ok? Para manipular el producto. En cuanto a protecciones, bueno, pues tenemos protecciones individuales. Cuando ustedes tengan alguna duda específica sobre protecciones individuales, la podemos conversar, pero existen muchas protecciones. Cuando hablamos de para la cara, ¿verdad? Todas estas opciones están en el mercado. Para el cuerpo, todas estas opciones están en el mercado. Incluso este puede ser sustituido por ropa de trabajo, ¿verdad? Que yo cambio después de mi jornada y lavo de manera diaria. Rutas de exposición, es importante comprender que yo me expongo a un producto a través de la vía dérmica de toda la piel de mi cuerpo, la vía oral, la boca y la vía inhalatoria. No solo los líquidos me deben preocupar, existen vapores y estados gaseosos, existen también sustancias sólidas que podrían desprender y ahí también me estoy exponiendo. Aquí hablamos de algunas buenas prácticas, las cuales pues son importantes. Siempre la utilización del equipo de protección personal, respetarla según lo que la ficha de datos de seguridad. Siempre el lavado de manos antes y después. Siempre que estoy transportando productos químicos en un vehículo por el calor que el sol genera, debo preferir utilizar ventanas abiertas. Cuando el vehículo lo estaciono y sé que tiene compuestos químicos adentro, ojalá bajo techo para que los calores no vayan a afectar. La etiqueta y la ficha de datos siempre léala y además siempre sea consciente que lo tiene. Muchas veces los proveedores no nos la dan, pero están en la obligación de dárnosla. Incluso están en la obligación de dárnosla firmada por un profesional costarricense, ya que estamos en Costa Rica, en el idioma español. Mantenga almacenado en diferentes compartimentos los productos químicos líquidos de los sólidos como un tema básico, ¿verdad? No los vaya a contaminar los unos con los otros. Siempre almacene los productos químicos lejos de mascotas y niños, ya a la hora de almacenar. Es recomendable que usted utilice un kit antiderrame. Si se le derrama, pueda asegurar que lo contuvo y que limpia el espacio y eso que se derramó y que está contaminado lo puede desechar de manera correcta. La ropa de trabajo siempre utilícela de manera que la pueda limpiar o salvaguardar. En esta sección lo que tenemos es algunos temas de consejos en cuanto a, por ejemplo, la ausencia de sellos herméticos. Si el recipiente pierde su sello hermético, entonces, ¿qué podría estar pasando? Por ejemplo, una causa de riesgo sería que existan vapores que se escapen a través de la temperatura. Buscaría algún medio en el cual puedo sellar. Aquí es importante que vienen unas bolsas, ¿verdad? Hay diferentes tipos de bolsas. Algunas de ellas tienen porosidades y esas no son recomendables. Entonces, el tipo de material con el cual usted va a generar un sello, se puede informar, ¿verdad? El tipo de plástico para que sea un tema adecuado para usted. Em, Luego existen otros temas, ¿verdad? Como bolsas sellables, pero hay que fijarse que la hermeticidad sea un tema importante a tener. Si hay derrames por fuera del frasco, ¿verdad? Probablemente eso no es recomendado cuando la temperatura asciende, entonces la limpieza del frasco exterior. Una buena práctica es poner un doble sello, entonces los recipientes pueden ir dentro de otro contenedor, ¿verdad? Generando que los vapores no salgan de este y solo salgan cuando yo estoy en el exterior. También existe en el mercado lo que se llaman absorbedores de humedad y de repente estos pueden beneficiarle muchísimo en cuanto a los vapores que son generados y después se condensan. Los equipos como tal pueden
quedar con chorretes luego de las utilizaciones. Por eso siempre lo importante es utilizarlas limpias y que no exista contaminación para que vaya a afectar. Aquí en las herramientas se puede aplicar el principio de triple lavado que también es recomendado sobre los recipientes. Siempre es recomendable, ¿verdad?, realizar ya lo que serían limpiezas profundas según una frecuencia menor, digamos una vez al mes, pero por lo menos siempre tenerlo ahí presente. Básicamente ese es el total entonces de la presentación que estaba para el día de hoy. Importante algunos de los temas. ¿Qué debo hacer si abro un recipiente químico o líquido y no utilizo el contenido completo? Entonces el recipiente debo asegurarme que sigue con un sello hermético. ¿Qué debo preferir a la hora de estacionar un carro que posee sustancias químicas almacenadas? Recordar entonces la sombra, que si se deben mezclar los productos químicos en estado líquido con los sólidos, nunca recomendado, y cuáles son las tres vías o rutas de exposición. Recordemos siempre las manos, la piel, es decir, la boca y la nariz. Básicamente, ahora sí que esto sería el total de lo que teníamos preparado para esta charla y bueno, pues daremos repetición en el mes de febrero si Dios lo permite también, y estamos ahí para atender sus dudas. Dejamos la información de contacto por acá. Muy bien.